Bienvenidas a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Hoy estoy muy contenta y emocionada porque tengo a un invitado especial. Él es un amigo y hermano de la iglesia y su nombre es Eliseo Matute. Y él hoy nos va a compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Ok, hermano Eliseo, pues primero quiero darle las gracias porque manejó hasta acá. Yo sé que no viven aquí a la vuelta, viven bastante lejecitos. No sé si ustedes se acuerdan de los primeros episodios que tuvimos. Vino nuestra hermana Virginia que nos compartió su testimonio de cómo Dios la sanó de cáncer y ahí mencionó a nuestro hermano. Pues él es hermano de sangre, no nomás hermano de Cristo, de nuestra hermana Virginia, así que él nos va a compartir ahora. Primero quisiera que nos dijera un poquito de quién es Eliseo. Bueno, yo considero que Eliseo es un hijo de Dios que fue rescatado de este mundo donde la verdad el hombre, la mujer se pierde si anda solo. Pero bendito Dios que Él nos ha rescatado. Entonces soy un hijo de Dios. Amén, amén. De eso sí me consta que usted es un hijo que le gusta servir mucho. Yo lo veo que sirve mucho en la iglesia y sobre todo que siento yo que tiene una vida de oración. Ahorita usted nos va a contar un poquito más. ¿Cuándo conoció usted a Cristo, hermano? ¿O cómo fue que lo encontró? Porque creo, hermana Virginia, la otra vez nos decía que sus papás eran pastores, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Y usted sí siguió siempre en el camino del Señor o también le pasó como a la hermana que medio se descarriló un ratito y luego ya regresó? Sí, lamentablemente fue la misma historia, solo que creo que salí antes que porque, bueno, mis padres siendo pastores nos enseñaron el camino, gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso me sirvió más adelante. Ajá. Bueno, a mí no me hacían llegar a la iglesia. A mí me decía, tempranito me decía mi madre o mi padre, alístese que nos vamos para la iglesia. Yo le decía, sí, me alistaba y yo le decía, me voy adelante. Pero yo no llegaba a la iglesia. ¿Se iba a otro lado? Me iba a otro lado. Qué mañoso. ¿Qué edad tenía usted ahí? Estamos hablando como de 12 años, por ahí, ¿sí? Sí, ya es la edad en la que uno empieza a quererle ver la cara a los papás. A sentirse más inteligente que los papás, ¿verdad? Yo lo sé ahorita porque tengo mis hijos de 15, 13 y 11. Le digo a mi esposo, se nos van a juntar todas las adolescencias. Y es cuando empiezan ellos a sentir que ya saben mucho y que llegan a saber más que uno, ¿verdad? Pero de más chiquito, ahí sí iba usted a la iglesia cuando le decían o... Pues yo recuerdo que casi, sí, iba casi siempre a que ellos me llevaban, pero no tenía un razonamiento en lo que es Dios. Pues para mí la iglesia era solo como un lugar donde asistir los domingos. Y ajá, porque mis padres iban, porque mis padres no sabían. Porque me llevan. Porque me llevan. Pero no había nada en mi corazón de decir. Y entonces ya a los 12 años usted se escapaba y no llegaba a la iglesia. ¿Y qué hacía? ¿A dónde se iba? Iba a jugar con los amigos. Y así estuvo, ¿cuánto tiempo? O sea, de ahí hasta qué edad fue que usted dice, ¿sabes qué? Yo regresé a la iglesia o regresé a conocer ya a Cristo como mi Señor y Salvador. Pasaron muchos años y... Perdón. Aquí teníamos. Pasaron muchos años. Yo a la edad de 36 años es donde vine a tomar el camino. O sea, de 12 años a 36 años pasaron muchas cosas en mi vida. Pero Dios es tan maravilloso que como lo ama uno, lo ha marcado desde... Yo creo que Dios nos ha marcado desde nuestra niñez, así como Aarón, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre había algo que aunque yo no buscaba de Dios, en los momentos difíciles, yo le decía, ayúdame.
yo veía que él me ayudaba y aunque yo era un hijo rebelde, pero siempre estaba ahí. Sí. Y yo no quería nada con él, yo solo quería sus favores. Ah, sí pasa, sí nos pasa. Así es. Yo que no fui como cristiana desde que nací, pero yo me acuerdo que incluso sin conocerle a Dios, pues cuando uno se encuentra en apuros y tiene el conocimiento de que existe un Dios, aunque no sea como una relación fuerte con Él, pide uno algo y el Señor es tan bueno que está ahí. Así es. Aunque no lo merezcamos, aunque andemos, como dice, de rebeldes. Y entonces todo ese tiempo usted pues pasó muchas cosas en su vida, no sé si se casó en ese inter o tuvo sus hijos, no sé. Sí. Y no sé si usted nos quiera compartir como parte de lo que pasó en su vida, pero hasta los 36 Así es. vino a encontrar a Cristo. Y eso fue allá en El Salvador, En El porque Salvador, déjenme sí. decirles que mi hermano es salvadoreño. Y entonces cuando usted se vino aquí a Estados Unidos ya conocía al Señor. Gracias a Dios. ¿A qué edad Ok. se vino usted para acá? Tengo 6 años de estar aquí, tengo 51 A los 45. 45. Sí. Todavía me salen las matemáticas, ¿verdad? Oh, ok, entonces no tiene tanto de estar aquí. Yo pensé que ya tenía muchos años. 6 Casi años. llegamos igual. ¿Cuándo llegó? ¿En el 2019? 2019. Yo llegué a finales del 2020. Y entonces usted conoce al Señor a sus 36 años y allá en El Salvador servía, ¿qué hacía? Sí. Bueno, de que el Señor me rescata de las calles y pasan dos cosas. Pasó algo fuerte en mi vida para que yo llegara a los pies de Cristo. Yo era un motorista de una unidad de transporte en El Salvador. Ujú. Y ahí yo decía que era cristiano, pero no era cristiano. Ok. Un cristiano se le ven los frutos. Ajá. Entonces, como yo decía que era cristiano, creo yo, en el pensamiento mío, digo así, Dios dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad que él de veras sea como lo que él dice, Ah, de Ajá. que demuestre de que demuestre que es cristiano. Entonces, manejando tuve un accidente, fue un accidente de no chocar con algo, sino que en un stop de un semáforo, Ajá. una señora se me baja de la unidad sin que yo viera, Ujú. por la parte de la puerta de atrás, Ujú. y en ese lugar era muy estrecho. La señora andaba mala de un pie, yo no la vi, ni el cobrador que andan ahí vio cuando se bajó, porque las puertas estaban abiertas. Ujú. Entonces llego al stop ya y me levanto. Veo que se pone la luz y como uno anda con cierto tiempo, me levanté y cuando arranco, sentí que brincó él. Entonces Y la atropelló. atropellé a la señora. Se había bajado y como era muy estrecho, como que se aventó y topó en el muro, porque había un muro ahí y se cayó y cayó abajo. Ajá. Fue en fracción de segundos. Y yo cuando le digo al cobrador, ¿qué es lo que pasó? Le digo, ¿qué es eso? Y él voltea a ver y me dice, mataste a una señora. Entonces yo me quedé en shock. Sí, imagínese que le digan eso. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que irte, porque es más fácil que arregles que estés afuera a que te tengan de preso. Ujú. Yo, sinceramente, yo iba en shock, porque yo no huí así corriendo y ver a escaparme, porque me fui con un microbús, iba en la línea, la misma ruta que seguía, esa seguí. Ujú. Llegué a un lugar donde estaba muy congestionado el tráfico
Y ahí estaba parqueado esperando el tráfico. Y me dice el operador, hey, andate, yo me llevo el micrófono. Me bajé y me bajé una calle abajo y me agarró la policía. Uh-huh. Eran los soldados que andaban en ese tiempo. Y este soldado cuando me agarró, como para él yo, digamos, como no me quedé ahí, ya era... sí, ya era culpable porque huyó. Así es. Y la forma de detenerme, yo estaba detenido ya, no iba caminando, ya estaba parado y llegó y con las manos así, me dio en los oídos y me reventó un oído. ¿De verdad? ¿De lo fuerte que le dio? Sí. Y yo quedé sordo de mi oído. ¿Oh, sí? Así es. Y ahí me voy para el penal de Mariona. Allí ya me decía, más que penal. Allí es donde Dios me da la oportunidad de volver a Él. ¿Y ahí estuvo algún tiempo? ¿O cómo fue? ¿Hubo un juicio? ¿Qué pasó? Sí. ¿La señora murió o no murió? Sí. Sí. Terrible. Estuve 4 días en lo que es el... No. Okay. En México creo es como los separos o como el Ministerio Público, algo así, ¿no? Así es. Antes de que lo puedan mandar allá donde va a estar en lo que sea el juicio o así, nomás como detenido. Así, la policía tiene unos lugares, creo que las Bartolinas le llaman, algo así, me parece. Y ahí me tienen 4 días. De ahí me pasan fui donde un juez y me manda para Nueva York. Me dice, vas a esperar 6 meses para la preliminar. Ahí es donde dije, 6 meses aquí. Pero me ponen un abogado a mí y me dice, el abogado llega y me dice, están diciendo pues que te van a dar 9 años. 9 años por haber vivido. Porque en realidad fue como un homicidio accidental. Homicidio culposo, ¿verdad? Quiere decir que si no hubiera huido, tal vez hubiera sido menos grave. Sí, menos grave, sí. Pues sí, pero luego uno con el temor y todo eso. Sí, fue terrible. Más cuando me dijeron a mí, la señora, eso. El peso sobre su conciencia. Sí. Yo cada vez que paso ahí, o cuando pasaba ahí, sentía algo bien feo, ¿no? Al acordarme de eso. Pero ahí fue donde Dios tomó mi vida y le dio un giro completamente de 90 grados, 180 grados, así es. Y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Sí lo juzgaron o no pagó fianza? ¿Qué pasó? El abogado me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo tengo parientes, conozco a jueces, fiscales, tengo mucha gente. Y yo los conozco, soy un buen abogado y tengo muchas conexiones. Pero aquí no depende de mis conexiones, me dijo, depende de Dios. Oh, así le digo al abogado. Así me dijo un abogado. ¿Será que el abogado sí era cristiano? En lo que yo tengo entendido, no era abogado. Pero Dios usa al que tiene que usar, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y ahí se acordó usted que era cristiano? Desde que entré. Desde lo que primero que busqué fue, aquí hay un lugar donde pueden congregarse. Bueno, le dije al custodio que me atendió cuando llegué. O sea que después de años de no ir a una iglesia a congregarse, el día que lo encerraron ya quería irse a congregar. Sí. Qué casualidad. No, pues así pasa. Es que Dios es tan maravilloso con nosotros que cuando nosotros somos rebeldes, Él nos marca el camino en que tenemos que ir. Sí. Llega un momento de que si nosotros no obedecemos y buscamos ese camino, Él va a poner algo para que nosotros podamos ver ese camino. Sí, a mí me dejó una sola salida, era Él. Estando ahí, a mí me dijeron que iba a esperar 6 meses para la preliminar. Estaba
fuera en la reja donde estaba en la noche, y había un patio pequeño ahí cuando nos sacaban, ahí hacíamos los cultos, las reuniones, ahí era el lugar donde podíamos recrearnos todo, a quitar el estrés y todo, porque estábamos en una celda que era para 12 personas y habíamos 55 ahí. No. Sí, estábamos uno a la Pues par así. Así, uno a la par del otro, aquí estábamos. Yo quedé a la par de donde estaba el toile. Y si alguien estaba enfermo, tenía que pasar en 5 minutos para llegar a sentarse a la par de mí. ¿Y le salpicaban? Horrible. Fíjese que algo de lo que yo siempre le he dicho a mi esposo, que yo no sé si decir me da temor o es algo que cuido mucho, es mi libertad. Siento que es el mayor regalo que Dios nos da. Entra con lo del libre albedrío de decidir y todo, pero a la vez el ser una persona libre. Y yo mucho tiempo trabajé en un banco y recuerdo que había de repente gente que no, yo hago la firma, y yo no, porque aquí todo el tiempo tu libertad está en riesgo. Y yo siento que cuando escucho historias de eso, y yo tuve un tío que ya murió, de hecho murió a los 36 años, que estuvo en prisión 2 años en México. Y yo recuerdo tener como 10, 11 años y íbamos a visitarlo los domingos. Era como ir de día de campo, porque mi abuelita llevaba comida y íbamos y había juegos en el patio y todo. Pero yo no sé si de ahí me quedó el trauma de que pues nos revisaban todo y todo lo que yo observaba, o quién sabe, pero una de las cosas que a mí más, como que digo, ay Señor, nunca me permitas pasar por eso, es estar encerrado. Y ahora, cuando escucho historias como la de este que cuentan lo que viven, digo, ay no, qué difícil. Qué difícil. Conforme pasaron los días, como de acuerdo a la llegada, le tocan los lugares. El que va es más nuevo, le toca el lugar más feo. Llegué en un tiempo donde quedé enfrente de las rejas, donde yo viera afuera. Entonces ahí me sentaba yo y pensaba, ¿verdad? 9 años aquí, y se me venía a la mente mis hijos corriendo y yo no poder estar con ellos ahí. ¿Qué edad tenían sus hijos ahí? Estaban bien pequeños, ellos tenían, no recuerdo, pero yo tenía 36 años, hace 15 años. Ajá, ¿y ahorita cuántos años tiene la más grande? Tienen 22 años. O sea que ahí tenían como 8 ella, y ya los demás más chiquitos. El mayor lo tuve a los 17 años. Oh, ok. Pero a lo mejor como los míos, por muy grandes, de 13, 14 y de ahí para abajo. ¿Y qué pasó? 15 para abajo. Bueno, ahí estaba yo en ese lugar cuando me llega una visita, que era el abogado, con una pequeña carta que me mandaba mi hermana Marina, estando acá. Decía, fue algo bien que me conmovió, porque decía, hermanito querido, dice Dios, sí, ¿verdad?, que usted va a salir de ahí, pero que este solo es un trato de él con usted. Sí. Entonces, y de 9 años aquí, Señor, le digo, pero como ya con esa palabra me dio un poco de esperanza. Dije, entonces no voy a estar mucho tiempo aquí. Y yo tenía mi oído que no podía oír, porque es más, se me había infectado ahí en la casa. Se me infectó tanto que se me había hinchado todo esto. Y unos hermanos de ahí me daban antibióticos y todo eso, ¿verdad? En una ocasión, un domingo llega unos hermanos a predicar, y había una hermana ahí que teníamos una línea, porque digo, todo el que necesite oración pase una línea acá, voy a orar por ustedes. Yo estaba en la línea, había como unas 30 personas que estábamos ahí, y era como el número 15, la mediación de línea, cuando
ella levanta la cabeza y dice, aquí hay alguien, dijo, que tiene una gran infección en el oído, pero Dios lo está sanando ahorita. Entonces cuando llego yo donde fue aquel toque de la presencia de Dios, ¿verdad? Y me abrazó y me dijo, este es un abrazo mío para ti, que Dios me decía, ¿no? Cuando salgas de aquí, ve y dale ese abrazo a todos ustedes que tú amas. Así. Entonces, cuando termina de orar la hermana por mí, yo agarro el antibiótico y había otros que estaban enfermos ahí y se los doy. Y me dice un hermano, me dice, ¿y por qué le está dando el antibiótico si usted lo necesita? Y yo le dije que no, yo cuando estaba en la línea, Dios habló a través de la hermana que le estaba haciendo. Así que pero se sentía enfermo. Yo le dije, aquí ya solo limpiarlo falta. Y eso es lo que hice, empecé a limpiarme. Y ya. Y se me fue la infección. Entonces, Lo bueno que ahí usted creyó. es que Dios es maravilloso. Estando en ese lugar, le dije al Señor, ¿sabes qué? Le dije, sé que este es un trato tuyo conmigo. Este oído, le dije, cuando sea que tú me vas a sacar de aquí, yo quiero oír con él. Porque no oía. No había nada, pero solo un sonido fuerte. Entonces, yo quiero estar sano cuando sea que vaya para afuera. A los 14 días llega una carta donde me dicen, el siguiente día tú tienes una ¿Audiencia? audiencia. Uh-huh. Es donde digo, a ver, ¿cómo? ¿A qué es lo que me voy a enfrentar? Y el oído estaba igual. Entonces, yo no esperaba que salir porque yo le había pedido era al Señor la señal que esperaba. Era mi señal. Entonces, un día antes, ese día me dice los encargados de ir que el siguiente día me tocaba que asearan los baños y todo eso, porque a cada uno le tocaba, ¿verdad? Y a mí no me había tocado ni una vez. Entonces, se había salvado. Sí. Entonces me dice, hey, cuando vengas mañana, me dice, de aquí, de la audiencia, puedes limpiar los baños. Yo puedo, le dije yo, pero le digo esta palabra, pero yo no voy a regresar. Y fue algo que le salió así. Algo tremendo porque yo cuando dije esa palabra yo sentí una seguridad, ¿verdad? Pero mi oído seguía sordo. Entonces me dicen, prepárate porque a las 6 de la mañana te van a venir a traer. Entonces me levanto temprano, me baño y entonces llegan, me ponen las esposas, me ponen las cadenas en los pies y vámonos para afuera. Pasamos la primera puerta, todo bien. Pasamos la segunda. Cuando llegamos a la última salida, donde estaba la B, donde me iba a ir, el oído se le destapó. Se me fue el sonido y comienzo a oír. Y ahí usted supo, sí, ya no voy a regresar. Sí. Ahí fue la confirmación que Dios me decía, ya vas para afuera. Y bueno, y ahí para allá. ¿Y así fue? Así fue. No ¿Fue a la audiencia y qué le dijeron? Porque arreglaron con la familia, se le dio cierta cantidad de dinero. Una indemnización. Eso no es nada, ¿verdad? Como sí, no reemplaza la vida de la persona, pero por lo regular las líneas de camiones y las compañías así tienen seguros para ese tipo de cosas. Que son accidentes, no es que usted hubiera ido y deja la mato, ¿no? O sea, y que ellos saben que pueden llegar a pasar. Así es. Entonces de ahí cuando salgo, sucedieron varias cosas ahí, pero
Pero una de las cosas que yo entendí cuando estaba ahí, Dios estaba haciéndome dependiente de Él. Sí, era lo que yo tenía en mi mente, Sí, depender de Él. sí, porque yo estaba, en la mañana había un culto, en la tarde había otro, todos los días, 2 cultos diarios. Por los 15, 14 días que estuve ahí, 2 cultos diarios. Cuando yo salgo afuera, en la triste realidad de nuestras iglesias, que no todos, ¿verdad? Algunos, no mucho, en algunas ocasiones, bueno, la iglesia donde yo llegué, teníamos 3 cultos a la semana. Estaba acostumbrado a tener Diario. 2 diarios. Me desesperaba a mí No poder hacerlo diario. no poder hacerlo diario. Fue una dependencia que Dios me dio de Él tan bonita, porque me hizo la persona que ahora soy. Sí, viene a mi mente como que a lo mejor, no sé, de ahí usted tomó el de todos los días orar y pasar tiempo en la presencia del Señor, porque Sí. ahí fue. Y muchas veces nosotros pensamos que porque nos pasan cosas no tan agradables, porque no quiero decir que son malas, porque para los que amamos a Dios todo obra para bien, pero cuando nos pasan esas cosas creemos que, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí o qué? Pero eso que usted comenta de que es para enseñarnos a depender de Dios, literal sí es, porque es cuando ya no nos queda ninguna otra opción. Cuando estamos fuera de los caminos del Señor siempre vemos varias opciones y dejamos al final a Dios, cuando debería de ser siempre nuestra primera opción. Así es. Pero en ese caso hasta el abogado le dijo a usted, sí, yo soy buen abogado, tengo conexiones y todo, pero esto depende de Dios. Dios, O sea, sí. no se lo mandó, no fue una indirecta, fue Sí, directo. fue Ajá. sí. Que ahí Dios le enseñó a usted de que tu vida depende de mí, literal. O sea, no hay otra, así tengas el mejor abogado, así, o incluso gente que no le pasa el tipo de cosas que usted está contando que le pasaron, pero aprender que realmente nuestro destino y todo lo que sucede en nuestra vida y a dónde vamos a parar, y que si nos va a ir bien o mal o lo que sea, depende solamente de lo que Dios dice. Así es. Él es soberano en todas las cosas. Cuando yo iba para afuera, le dije, Señor, le dije yo así, si este es un trato tuyo conmigo, yo me siento la misma persona, yo no siento que he cambiado. Un poquito tiempo, le dije yo así, pero Dios ya sabía lo que había puesto en mi corazón, aquel anhelo de su Lo había. presencia. Me recuerda este versículo. Ya les he contado aquí en el podcast que yo soy muy buena para recordar la palabra, pero no las citas bíblicas. Pero hay un versículo que creo que está en Isaías, nomás no sé exactamente cuál, que dice que te llevé al desierto para de nuevo enamorarte. Así siento como que fue con usted, o sea, lo llevó ahí, pero cuando usted salió ya lo había vuelto a enamorar. Sí, ¿No? Ah, qué bonito. sí, bien bonito. Y ahí comienza mi vida. 2 años pasé en la iglesia. Ahí en El Salvador ya salió y todo, pero dice usted que usted se sentía como que era la misma persona. Sí, Entonces sale, porque muchas veces a la gente que está presa, y yo lo vi con mi tío, que salen realmente queriendo ser diferentes. A lo mejor mi tío no tuvo ese encuentro con el Señor, porque pues nosotros no éramos cristianos, y ahí me imagino que le llegaron a hablar, pero no sé, pues. Pero llegan a la realidad de afuera y vuelven a ser los mismos porque se encuentran con su misma realidad que habían dejado. A lo mejor usted no era drogadicto, ¿verdad? No sé, pero en el caso de lo que yo veía con mi tío es que iban a buscar los amigos, y por mucho que se les escondiera, empezaban a ir y todo, y al mes, 2, 3 meses creo fue lo que más duró, ya estaba otra vez igual. ¿Cómo fue entonces que regresó usted con su familia al mismo trabajo, todo, que no tenía miedo de manejar o así? al mismo trabajo creo que no regresé. No. La verdad es que sí tenía temor, porque en ese tiempo ahí en nuestro país reinaba la pandilla. O a lo mejor represalias de parte de la familia de la señora. El juez, cuando a mí me liberó, me dijo, aquí arreglamos todo. Ante la ley, tú estás libre.
recuerda dónde estamos, te aconsejo que te vayas donde Dios. El abogado también me dijo, busca otro lugar. Y sí, pasaron momentos difíciles en una ocasión. Yo ya estaba trabajando con mis hermanos en un taller que era de la familia. Y estaba en mi casa, mañaneamos con mi hijo mayor para el trabajo y llegan unos pandilleros, dejaron que yo me subí, dejaron que fuera a dar la vuelta. Y cuando regresé me bajaron de ahí. Y a mi hijo lo dejaron. O sea, iban sobre usted. Sí, ahí. Y me llevaban a un lugar donde había un lugar que está bien, quizás unos 60 pies de alto, bien alto ese lugar. Para ahí me llevaban y de repente comienzan a ver que habían soldados y policías ahí alrededor y me soltaron. Y yo volteé a ver y no había ni un policía ni un soldado. Pero ellos dijeron que había. Sí. Y no había nada. Así, no había nada. Me recordé del pasaje de Elías. De que parecía que había muchos con él, así, pero no. Así, solo me recordé de eso. Que el ejército de Dios está con nosotros. Y yo, como le dije, yo me sentía la misma persona. Yo le dije al Señor, yo me siento el mismo, no siento que haya habido un cambio. Y aún así pasaron cosas maravillosas en mi vida, ¿verdad? Pero pasaron 2 años que yo asistía regularmente a la iglesia y me acomodé a la vida de iglesia. Entonces, un pastor comienza, el que era el pastor en esa ocasión, comenzó una predicación y les dijo, aquí hay hermanos que jamás van a pasar de ahí, de esa banca donde están sentados. Van a la casa, regresan, oyen la palabra, la disfrutan y todo tranquilo y se van. Jamás van a pasar de esa banca. Yo sentí que solo le faltó ponerle mi nombre. Hermano Liceo jamás va a pasar de ahí. Sintió que se la tiró, sí, como decimos los mexicanos. Sí. Porque yo hasta a mi mamá que estaba con vida en ese tiempo, le dije, mamá, qué fácil es ser cristiano. Todo bien bonito. Entonces, ahí fue cuando el Señor me retó a través del pastor con esa palabra y comenzó a buscar. Le digo, Señor, ¿sabes qué? Pero quiero ser una persona de esas. Quiero conocerte. Sí. Yo quiero conocerte porque tú me has hecho dependiente de ti, pero no te conozco. Entonces comencé a buscar. ¿Y empezó como a aprender más de la Biblia, cosas así? A estudiar la Biblia, a querer conocer el Espíritu Santo. Esa fue una de las partes donde más me enfoqué. Donde decían ahí que tenía un pastor o un evangelista que él obra y recibe el Espíritu Santo. Yo ahí vi un hermano de Corea, un evangelista en una ocasión, y me voy para él. Y después de toda la liturgia que se hace, ¿verdad? Llega el momento donde dice, todo el que quiere recibir el Espíritu Santo, levante su mano. Ajá. Y yo levanto mis manos y comienzan unos hermanos que estaban ahí, una hermana que estaba a un lado mío, recibió el bautismo del Espíritu Santo que tan fuerte, yo sentí que nos apartó a nosotros que estábamos alrededor de ella y se hizo un círculo de personas alrededor de ella que no podíamos estar cerca. Yo sentía como que había algo que nos separaba. Entonces yo le decía, Señor, eso lo quiero yo. Pasó muchos, quizás como unos 2, 3 meses. Anhelando. Anhelando. Que esa es una de las características que debemos de tener si nosotros queremos el bautismo del Espíritu Santo.
Dice la palabra que uno lo tiene que anhelar. Anhelarse. Porque hay mucha gente que lleva años en la iglesia y nunca ha tenido esa experiencia. Y una vez en el Instituto Bíblico yo le preguntaba a Jehú que ¿por qué? Que si entonces esas personas, aunque ya se bautizaron y todo, no reciben. Ajá, y dices que tú lo tienes que anhelar. No quiere decir que no seas salvo, porque si ya aceptaste a Jesús y todo, pero para que tú tengas esas experiencias en el Espíritu, tú lo tienes que anhelar, pedir, clamar, para que realmente eso suceda. Sí. Y hay un versículo clave en la Biblia para esto. Dice, está en Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Ajá. Volveos, dice, a mi reprensión, y yo enviaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Así es. Es cuando nosotros aceptamos su voluntad, aceptamos sus, ¿verdad? Todo lo que conviene como hijo, Ajá. sus regaños, todo. Sí, porque el hijo obedece Así también, es. no nomás disfruta de los deleites. Así es. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a Él, obedecemos su palabra, anhelamos su presencia, Él no se deja hacer esperar. Y entonces ya pasaron unos meses y sí recibió usted Sí. el bautismo del Espíritu. Mi hermana fue una de las personas que me dijo, hermanito, ¿por qué no le dice al Señor cuántos años nos quiere? Vengo yo y le digo, le digo, Señor, ¿sabes qué? Le digo yo no creía en esto y aún casi no sé que a Dios no lo podemos decir, te voy a dar esto. Como comprar o poner condiciones. Correcto. Entonces, pero dije, voy a probar. Le digo yo, Señor, ¿cuántos años quieres? Porque yo... ¿De cuánto estamos hablando? Ajá, pero fíjese que el Señor fue tan precioso conmigo que en la iglesia comenzamos a tener célula, ¿verdad? Ajá. Entonces yo andaba en una célula, iba y yo sentía la presencia de Dios. El Espíritu Santo nosotros siempre lo sentimos, ¿verdad? Sí. Pero el bautismo es algo separado, diferente. Y yo sentía la presencia de Dios. Yo cuando pasaba, me daban los privilegios en la iglesia, yo sentía que en momentos que mi corazón o que mi cuerpo no iba a aguantar, porque estaba sintiendo, pero no estaba lo que yo buscaba más, ¿verdad? Entonces, le digo, Señor, ¿cuántos ayunos quieres? Y estábamos en un culto de célula, cuando una hermana dice, voy a contar un testimonio de una hermana mía, y comenzó a hablar. Su hermano estaba bien delgadito, estaba enfermo, y alguien le dijo, ¿sabes qué? Si quieres ser sano, haz 21 ayunos y Dios te va a sanar. Oh. Ajá, entonces ahí estaba el número que... Ahí está. Entonces dice la hermana que dijo el hermano de él, 21 años, y él estaba... Y estaba bien delgadito, Bien delgadito, sí. Entonces, él se fue a acostar a dormir, y esa noche tuvo un sueño donde una persona le hablaba y le dijo, vio un árbol así, una maceta con un arbolito, estaba seco. Entonces dice que esa voz le dijo así, no era una persona, solo una voz que le dijo, ¿cómo ves ese árbol? Y le dice, Señor, le dijo, ese árbol no tiene vida. Entonces, pone un cántaro de agua, es un cántaro de agua. Y entonces en el sueño pasó un día y amaneció y le dice otra vez, ¿cómo ves el árbol? Está igual, si no tiene vida. Ponga otro cántaro de agua. Entonces, amanece, no sé, el otro día y le dice, ¿y cómo ves el árbol? Al Señor le aparece, le dice que como quiere reverdecer, ponle otro cántaro de agua. Entonces cuando amanece el cuarto día, que le había puesto ya los 3 cántaros de agua, dice, ¿hoy cómo ves el árbol? Hoy sí, Señor, le dice, hoy tiene vida. Entonces vino a su mente, dice, cuando despierta, bueno,
3 años no se los aguanto. Él los hizo y Dios los sanó. Es donde, cuando esta hermana da el testimonio, entonces yo sentí en mi corazón, le dije, ok. ¿Y cuántos hizo? ¿3 o 21? 3. Para empezar, 3 para empezar. 3. Entonces, comencé. Martes, miércoles, el jueves que yo entrego, ahí en la iglesia iba a llegar un misionero de acá de Estados Unidos, un hermano morenito, llegó a predicar y cuando llega el momento de que hace la invitación para los enfermos, para los que están, los que no tienen a Cristo, y ya cuando llega el tiempo de los que quieren el bautismo en el Espíritu Santo, Mi hermano Eliseo ahí va. yo era de los que estaban atrás, Ajá. porque era uno de los servidores, me quedaba en la puerta. ¿Cómo? No sé, pero yo era el primero que estaba ahí. Cerraba las puertas, ahí le encargó la llave y ¿verdad? Y gracias a Dios, ese día el hermano, el pastor que llegó, oró por mí y me puso la mano y casi me tiraba por el suelo. Yo digo, Señor. ¿Y ahí habló en lenguas? Sí. Fíjese que el tema del hablar en lenguas es un tema polémico, Sí. dentro y fuera de la iglesia, porque quien está fuera de la iglesia, como ve mucho show de algunas personas que sí, ya así como que medio actúan, ¿verdad? Ujú. Los que se mueven a lo mejor por dinero y no por Dios, juzgan a todos los demás. Entonces, yo en mi casa soy la primer cristiana de mi familia, y de recién que que me hice cristiana, mi mamá me mostraba mucho eso. Mira, al rato si vas a andar, sabe cuánto les darán, pero de lo que te den, me das. Así me hacía mucha burla respecto a eso, y yo pues ni siquiera me había bautizado en agua, ni nada. Y una vez hubo una de las que le llamaban campañas, y yo sentí en mi corazón invitar a mi mamá y a mis 2 hermanas. Yo soy la mayor, entonces a una hermana le llevo 6 y a la otra 17 años. Y a cosa rara me dijeron que sí. Ahí vamos. Y entonces mi mamá empezó a burlarse. Iba yendo de camino, dijo, ay, ahí van a andar de los que ¡fu! Y se caen y así, ¿no? Todo de que le soplan. Y yo le dije, pues no sé, porque aparte era mi primer campaña a la que yo iba. Yo nomás había ido pues los domingos a la iglesia. Entonces ya estando ahí, precisamente hacen el llamado y yo paso al frente porque yo sentía en mi corazón. Y entonces ya pues yo estoy ahí con las manos arriba y todo, y tengo esa experiencia de ser bautizada en el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Y yo me acuerdo lo que yo estaba diciendo, pero no salía, o sea, yo en mi mente sabía que estaba diciendo, y no, pero con otras palabras, y sí había un intérprete. Entonces pasa todo eso, ya pues, porque cada uno como medio entre inconsciente y no, y ya cuando reacciono y todo, ya me voy a sentar, sigue la prédica, todo se termina. Cuando veníamos de regreso, mi mamá me dice, oye, ¿y eso qué pasó? ¿Qué? Y le dije, ¿tú crees que lo fingí? Y dice, no, pues no creo, porque pues a pesar de que yo no conocía al Señor, siempre he sido como muy sincera, muy de la verdad, y así. Me dice, no creo. Dije, pues no. Le dije, es más, porque me dice, y le dije, ¿escuchaste lo que dije? Y dice, sí. Dice, y el otro estaba diciendo lo que decías. Y ya dijo, no, pues entonces sí es cierto, ¿no? Y yo, pues sí, y ya así quedó. Y después, a los meses, me dice mi mamá, yo creo que eso que te pasó fue nada más para que yo me callara. Porque sí, o sea, yo hoy entiendo que muchas veces también lo de hablar en lenguas es para dar testimonio de lo que el Espíritu Santo puede hacer y que es real, porque mucha gente no cree que sea real. Entonces, como por ejemplo mi mamá, que no creía en nada de eso, que hasta se burlaba al ver que su hija, y cómo fue la experiencia y también lo que ella dice que sintió, ahora sí lo cree. Incluso aún ella siendo pues de la Iglesia Católica, ella cree en eso, en el hablar en lenguas y eso, porque vivió eso junto conmigo. A ella nunca le ha pasado, pero ella dice, si mi hija lo vivió es porque es real. Y muchas veces hay mucha controversia y todo, pero yo quise contar así paréntesis de lo que estamos platicando, porque tal vez pasan 2 cosas. Uno, que te puedes sentir como
relegado porque a lo mejor tú no has tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, y si tú que me estás viendo o escuchando te está pasando eso, yo te invito junto con mi hermano a que igual ayunes, ores, y con ese anhelo que tú tienes en tu corazón le digas al Señor: Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo. Y eso puede pasar incluso en tu habitación, no necesariamente puede ser en un culto muy grande, que venga un predicador, un profeta, no, puede pasar en tu habitación, en tu oración bien sincera con Dios, eso puede llegar a pasar. Dos, que si tú ya lo tuviste y a lo mejor en la iglesia en la que existes se da mucho, pues también no pensar de que es puro show o así, sino entender que también el Espíritu Santo tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, qué bonito que usted pudo recibir eso ese día. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? No, aparte. Creo que esa es la experiencia donde Dios marca un antes y un después en la vida del cristiano. Al menos a mí me marcó para toda la vida. Sí. A mí lo que es estar con el Espíritu Santo ha sido, creo que lo mejor para mi vida, porque en los momentos que yo, cuando más triste estoy, yo acudo a Él. Cuando ha pasado algo fuerte, en una ocasión pasó algo fuerte en mi familia, con mi familia, y yo literalmente sentí como que un odio se me metió en mi corazón. Entonces, cuando yo siento aquello, yo corro para mi habitación, voy y me arrodillo y le digo: Espíritu Santo, yo esto no lo quiero. Yo no quiero tener esto en mi corazón, quítame. 3 segundos y yo sentí que me lo arrancó el Espíritu Santo. Y ahí fue solo de adorarlo a Él, porque había hecho eso en mi vida. Y toda la vida, desde que Él está conmigo. Y yo siento que ese tipo de experiencias también las tiene uno mucho en oración. Sí. Una de las cosas que creo yo y realmente le aconsejo quizás, digamos, a las personas que andan buscando el bautismo del Espíritu Santo, es pedirle al Señor que examine su corazón. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero tal vez hay un rencor, que tal vez ya hasta se nos olvidó, pero ahí está en mi corazón. Sí. Pero Él escudriña, por eso me encanta como David me decía, que escudriñara su corazón, que revelara que le perdonara los pecados ocultos, porque había cosas en su corazón, a veces uno que está muy oculto, que uno ya ni los ve, pero Él sí. Y esas cosas, si nosotros no limpiamos nuestra vida, nuestro corazón de eso, el Espíritu Santo no puede vivir en una casa que está sucia, tiene que limpiarse. La semana pasada, aquí en el podcast, yo hablé sobre el perdón. Y yo precisamente les decía eso de que muchas veces creemos que perdonamos ya a alguien y como nuestra inercia como humanos es separarnos de esa persona, ya no hablarle, ya no creemos, ya la perdoné, ya me alejé de ella. Le digo, pero y yo les decía, te la encuentras y te das cuenta que no le habías perdonado, porque no eres capaz de dirigirle la palabra, de un saludo. Y hablábamos, bueno, yo les decía que la palabra de Dios también dice eso, de que nuestras oraciones no van a poder llegar si nosotros estamos mal con alguien. Y muchas veces traemos esos rencores escondidos que creemos, no, ya pasó, pero en el fondo es como las heridas que no sanan, nomás te hacen un poquito así y ya te duele otra vez. Bueno, y después de eso, ¿cuánto tiempo usted estuvo ahí sirviendo en la iglesia? ¿Todo? ¿Pasaron años? ¿Que usted siempre ya de ahí siguió siempre en la iglesia o se volvió a ir? ¿O ya a partir de ese momento siempre ha estado en los caminos del Señor? Siempre estaba ahí. Okay. ¿Y cómo fue que decidió venirnos para acá? ¿También fue algo que Dios le habló o...? Hay algo por ahí, no sé, pero recuerdo que en una ocasión mi hermana Marina estuvo mucho tiempo ayudándole a un pastor allá en El Salvador para un programa radial. Okay. Y recuerdo una vez yo en mi oración le dije a Dios, porque estaba sintiendo la presencia de Dios tan fuerte yo en mi habitación,
en mi lugar de adoración con Él, era tan fuerte que yo le dije, Señor, donde quiera que tú me mandes, yo voy. Lo que quieras que haga, yo lo voy a hacer. Tremendo decir eso, ¿eh? Sí. Vino a mi mente como una voz que me dijo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y yo le digo, sí, Señor, estoy seguro. Y me dice, ¿estás seguro firmemente de la magnitud de lo que me estás diciendo? Y yo entendí, ¿verdad? Si estás diciendo que quieres hacer lo que yo digo, tienes que hacerlo todo, ¿no? Sí. No esto sí, esto no. Es un compromiso grande. Entonces, yo le dije, Señor, sí, estoy seguro. Ya no volví a escuchar eso. A los meses llega este pastor y llegó a traer la ofrenda que mi hermano le ponía. Y dice, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y se acerca a mí el pastor y me dice, recuerda el trato que tenemos. Y estoy preparando los lugares donde te voy a enviar. Estoy abriendo, me dijo, puertas y fronteras. Y hasta ahí. Entonces, se dio algo en nuestra familia que quisimos hacer negocio y no se dio y adquirimos un préstamo. Y a causa de ese préstamo, ¿Se vino usted para pagar? Sí. Llegamos en el viaje para acá, nos agarraron en México. En México se abrieron las puertas de la cárcel, las primeras puertas que abría el Señor para mí. Yo entendí en ese viaje, porque comencé a hablar de la gente. Y empezaron a venir al Señor. Y me regreso a El Salvador. Y solo llegué y a la misma meta, el mismo. ¿Se regresó? Ajá. Como quien dice, tocó base y ya otra vez. Sí. Creo que una noche o dos, no recuerdo si estuvimos allá, nos venimos nuevamente y me agarró migración ya acá está. Cuando llego a ahí donde estuve detenido por 55 días, ahí había un lugar donde se predicaba todos los días. Había predicación. Y bueno, en sí no predicación, un día sí, un día no. Y el siguiente se llevaban textos bíblicos para ver, decía, traigan sus textos bíblicos, léanlo. Y aquí los ponemos. Ustedes dicen qué es lo que entendieron, así era. Ajá, Era algo bonito que se hacía ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, llego ahí y el que estaba encargado como pastor de predicar se va. Entonces dice, estaba un hermano de Nicaragua ahí y me dice, hermano, usted va a quedar predicando aquí. Yo digo, no, ustedes tienen más tiempo aquí hay mucha gente que está hasta más preparada. Aquí hay hermanos que ya tienen bastante tiempo de estar aquí. Y dijo, no, pero es para usted. Entonces le dije, oh, está bien. Cuando le dije está bien, sentí un gran peso que cayó sobre mí. Sí. Y me voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, ¿qué le voy a dar a esta gente? Si yo voy a estar enseñando de ti, ábreme las escrituras, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Comencé a leer día tras día tras día, pues, de estar ahí. Son 55 días y yo no sé cómo me leí la Biblia en este, no paraba de leer. Pero para aquellos que no podemos leer la Biblia completa en un año, en 55 no sé días. cómo lo hice, pero yo leía y leía y leía. ¿Sabe qué? Lo bonito, yo iba caminando, daba vueltas alrededor con la Biblia y me venía el mensaje de esto para en la noche. Sí. Sí. O si no, en una ocasión yo preparo un mensaje, le digo, Señor, este mensaje
es para la noche cuando nos reunamos. Pero iba caminando ahí y oigo la necesidad de alguien ahí. Entonces empezamos a hablar. Mi hermana hacía un trigo y algo así de telefonía para comunicarse con los que estaban en sus países y le ayudaba a los que estaban ahí, los que no podían. Entonces ahí ese fue como un momento donde Dios dice, "No, el mensaje que tú tienes es para ahorita". Entonces estaba un muchacho ahí. Yo le dije, empecé a darle el mensaje que tenía. Y le digo, las oportunidades que Dios da tienen caducidad, porque llega el tiempo donde caducan cuando tú ya no tienes vida. Entonces ahí ya no hay esperanza alguna. Hoy es el tiempo de que regrese al Señor. Y le dije a esta persona y me dijo, ¿sabes qué? Yo aceptar al Señor ahorita, pero lo voy a hacer, lo haría porque necesito de Él. Quiero hacerlo afuera, que esté libre. Yo le dije, si nosotros acudimos al Señor es porque lo necesitamos. Ajá. Ya sea que estemos libres en la casa, donde sea, necesitamos de Él. Todo el ser humano se acerca a Dios porque lo necesita. Sí, por algo, sí. No es, nosotros necesitamos. Incluso uno que está en el camino del Señor, bueno, yo creo que usted y yo, a lo mejor mi hermana, tenemos nuestro devocional diario, ¿no? Nuestro tiempo con Dios. Pero cuando hay algo que nos está queriendo quitar la paz o así, todavía nos metemos más con el Señor. Y no es de que, nomás lo buscamos cuando queremos, sino porque sabemos que no va, que pues es al único al que podemos recurrir. Y obviamente es como, diario hablo con Él, pero ¿sabe qué, Señor? Ahorita necesito más estar hablando contigo para que esa otra cosa no me quite la paz. Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Sí. ¿Y aceptó al Señor él? No. Quiso esperar. Terrible. Él era como un cristiano ferviente. Él cantaba con nosotros, era el que más gritaba. Él bailaba de alegría cuando se estaban cantando todos los coros, pero hasta ahí no queríamos. Entonces, él era de Honduras y lo deportaron para allá. Yo salí para acá, él lo deportaron. Estando aquí con mi hermano, me dice mi hermana, ¿recuerda al muchacho que sí, le decían trenzas? Dice, él llegó a Honduras y se regresó y en México tuvo un accidente y murió. No. Sí. Espero que haya tenido otra oportunidad de aceptar al Señor. Que ese día Dios le mandó el mensaje. Dios siempre nos mandó el mensaje a nosotros. Sí. Estemos alertas. Sí. Entonces, por eso estoy acá. Y yo, de las cosas que yo tenía así como aquí para preguntarle, porque siento que muchos de los que estamos aquí en Estados Unidos nos podemos sentir identificados de cómo, o si tiene algo que ver, yo lo veo a usted, que pues está aquí solo, como quien dice, o sea, yo sé que vive con familia, pero solo respecto a su familia de esposo e hijos que están allá en El Salvador, de cómo Dios ha trabajado con usted o ha sido su apoyo, su consuelo, teniendo a su familia lejos. No ha sido fácil, no, para nadie, ¿verdad? Es fácil estar alejado de aquellos que tú amas en realidad. Sí. A pesar de que estoy con mis hermanas, a pesar de que tengo a todos mis hermanos y familias de la iglesia que me llevo muy bien con muchos, sí. No con todos, porque como que no se puede socializar con todos, porque son mucha gente, ¿verdad? Pero sí, con unos platicamos y con otros somos más cercanos.
pero la familia sí hace falta. En ocasiones yo me he sentido muy solo. Ha habido algunos cumpleaños que yo les he dicho a mis hermanas que yo quiero pasarla solo ese día, irme a un lugar. Recuerdo que el pastor en una ocasión me invitó a Betel, me parece, allá por esta zona. No, por es como en las montañas, ¿no? Creo que sí he escuchado. Ajá. Ahí quería ir a pasar cierta ocasión en comunión con Dios, porque yo me sentía solo. Me hacía falta mi esposa, mis hijos. Entonces, muchas veces así ha sido. Es que paso horas y horas, ¿verdad? Ahí en lo que es mi habitación, porque aunque estoy con la familia, que yo las amo a ellas y he pasado tiempos muy alegres con ellos, tiempos difíciles también, como lo que pasó con mi hermana Virginia, ¿verdad? Terribles. Sí, siento la soledad, porque no es lo mismo. Yo trato la manera de hablar todos los días con mi esposa. Eso es importante. Yo, al revés de usted, yo vine aquí a Estados Unidos para estar con mi esposo. Pero cuando estuvimos 4 años así en relación a distancia, sí hablábamos todos los días. Y hubo un cambio en nuestra relación cuando orábamos juntos todos los días. O sea, no nos íbamos a dormir sin orar en la noche antes de que él se durmiera y yo allá en México viniera a orar juntos. Y eso, como quien dice, también da esperanza. Yo no sé sus planes de vida, pero me imagino que está en sus planes reencontrarse con su esposa, ¿verdad? Entonces el hecho de saber que los dos estamos confiando en el mismo Dios cambia la cosa, que a lo mejor yo lo veo de la parte que he visto aquí, que muchos hombres sobre todo llegan aquí solos y se olvidan de la familia que dejaron en sus países. Y aquí resulta que vienen y agarran otra nueva mujer y forman otra nueva familia, o a lo mejor no una familia, pero andan en la locura, ¿verdad? Perdidos. Y yo me gustaría que, como yo lo veo a usted, que usted no está haciendo eso, que le dé un consejo a lo mejor a hombres solos que estén ahorita, o mujeres solas que estén pasando por esa situación, y que a lo mejor el enemigo les está tentando. Sí. La verdad es, aunque sé que es difícil, pero con Dios todo es posible, ¿verdad? Tentaciones vienen, pero Dios está con nosotros y si estamos agarrados de Dios, no podemos nosotros hacer nuestra voluntad. Si hemos dicho que somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que papá dice, lo que Dios dice, porque no le fallamos al hombre, digamos, si yo fallo, no estoy fallándole solo a mi esposa, sino que es más allá, lo más fuerte que le fallamos a Dios. Recuerdo en una ocasión que me dijo mi esposa: yo sé que tú me eres fiel, no por el amor que sientes por mí, sino porque amas a Dios. Sí. Entonces, mi consejo es: séame fiel a Dios, porque, digamos, mujeres hay muchas, hombres hay muchos, pero Dios solo es uno. Dios es santo y Él nos quiere santos para Él. Sí, y aparte que yo siento que también es importante como la familia de fe. No sé si usted lo pasó, pero yo, por ejemplo, sí tuve como ese duelo migratorio. A pesar de que vine a reunirme con mi esposo y todo, duré yo creo como un año de luna de miel, bien feliz. Pero al año, que fue cuando nos mudamos a esta casa, fue como que, caray, estoy sola. O sea, no está mi mamá, no están mis hermanas, no tengo tías, no tengo abuelos, o sea, nadie más que mi esposo y mis hijos aquí, que es mucho, le doy gracias a Dios por ellos, pero como que ahora sí me cayó como el balde de agua fría de decir, si necesito un favor o algo, más que Dios. Pero
el hecho de tener también a la iglesia es como también sentirse uno como acompañado. Y eso para mí me gusta como que cuando que haya iglesias latinas, hispanas, que gente que viene llegando, así como usted que llegó recién y yo que llegué recién, pueda sentirse que aunque vinieron solos, porque pues usted tenía aquí sus hermanas, pero hay gente que viene de veras sin nadie. Yo tenía aquí a mi esposo, pero hay gente que llega solo, ¿no? Pero que puedan llegar a la iglesia y además de encontrar el consuelo de Dios, también que se sientan pues con la familia de la fe. Sí. Es algo bien interesante cómo Dios usa a las personas para hacernos sentir en familia. Recién vine yo acá, lo primero que hizo mi hermana Blanca, que ella, ¿verdad? Otra hermana que está con nosotros, fue llevarme a la iglesia que estaba ahí en la Secuoya. Ahí se reunía la iglesia donde nos reunimos hoy. Ahí, recuerdo que un domingo yo llego con mi hermana y nos estacionamos al otro lado. Cuando nos estacionamos, sentí una presencia de Dios tan fuerte y lo primero que hago yo volteo a ver, porque sentí de dónde se sentía la presencia de Dios fuerte. Entonces veo un grupo de hermanos que estaban ahí por unas graditas en un lugar y le digo a mi hermana Blanca, ¿y ellos quiénes son? Le digo, ellos son los hermanitas de la iglesia. Están orando para que el servicio sea de bendición para todos. Yo le digo, pues qué emoción tienen ahí, qué presencia de Dios. Y ahí fue que... ¿Y ahí empezó a servir en ese ministerio? Ahí comencé. Entonces también tal vez era que Dios le estaba llamando de aquí te traje, que aquí te quiero. Yo no sé usted, pero ¿usted siente o cree que hay un propósito para el que usted esté aquí ahorita? No solamente el sacrificio que está haciendo para sostener a su familia, a su esposa y lo que esté pasando en como sus planes de material, pues, y financiero, sino el propósito que Dios tiene de tenerlo aquí a usted ahorita en el servicio de la iglesia, en las vidas que usted puede llegar a impactar, en lo que hace y todo. Estoy viendo muchas cosas que Dios me está enseñando a través de nuestro pastor y nuestros hermanos. Una de las cosas que llevo muy puntual anotada cada punto de lo que estoy aprendiendo es acerca de la administración de la iglesia. Porque Dios me ha permitido estar ahí junto con ellos. Veo cómo se llevan las cosas. Y tenemos un pastor que su vida es clara delante de Dios y de los hombres. Y ese hombre no tiene nada que esconder. Eso lo tengo en mi corazón, aunque verdad, tal vez algunas personas como siempre hablan, ¿verdad? Pero sí, pues, porque no conocen, pero sí, Dios me está enseñando mucho acerca de cómo ministrar en la iglesia. No sé por qué, pero yo esa parte la estoy guardando celosamente, cada punto. Y reuniones que tenemos con el pastor, él habla de ciertos puntos y yo digo, es interesante. Por esa parte yo no la conocía de la iglesia, porque mi relación con la iglesia era un poco más diferente allá, pero ahora voy conociendo más, todavía más profundo, más cosas que como miembros, que como pastores, como líderes, todo tenemos que tomar en cuenta en la iglesia, y eso Dios me lo está enseñando aquí. Otra de las cosas que Dios me está enseñando es a confiar más en Él en todas las cosas. Y saber que a pesar de lo que yo sienta, a pesar de lo que yo vea, Él tiene el control de las cosas. Sí. Pues yo le dije a mis hijos, oye, va a venir el hermano Eliseo. Y uno de ellos dijo, ¿quién es el hermano Eliseo? Yo, el hermano de hermana Virginia. Y luego, ¿quién? Yo sé que lo ubican de cara, obviamente, pero luego los nombres no lo saben, ¿no? Y le digo a Aaron, el hermano de la oración. Ah,
sí, él me ponía a cerrar la oración y dice, ya sé quién es, ¿no? Y yo creo que a lo mejor no sé si usted lo vea, pero usted impacta la vida de muchos hombres también ahí. Al menos, por ejemplo, mi esposo tiene un concepto de usted de, oh, el hermano, un guerrero. A veces no sabemos, estamos nosotros como enfocados en nuestra relación con Dios, ¿no? Pero no sabemos esa relación con Dios que nosotros estamos viviendo, los que nos están observando, cómo están siendo impactados. Y yo creo que usted, con su relación con Dios que tiene, con la pasión que tiene por el Señor, impacta la vida, pues no solo de muchos hombres, también pues de mujeres, de los que estamos alrededor, y a lo mejor no se dan cuenta. O a lo mejor sí, pero yo así lo veo, decir. Yo le digo a mi hermana, o hay personas que así me dicen así también, yo le digo, pues, verdad, yo soy alguien que le falla mucho al Señor, por eso misericordia la que está con nosotros, de todos. Dice la Biblia que no hay ninguno que... No hay ningún santo. Ajá, porque muchas veces le fallamos en pensamientos, o a veces en ocasiones sin querer, ¿verdad? Dice uno algo, no, esto no estaba correcto, y ya, pues, porque fallarle a Dios no significa, ¿verdad?, dejar su esposo y irse con otro, o ir y robar o hacer cosas de hechicería, cosas que son abominables a Dios, porque realmente el hombre muchas veces le ha puesto grado a lo que es pecado y pecado. Pero todo es pecado, o sea, son iguales. Todo es pecado, ¿verdad? Todo, dice la Biblia que alma que pecar, esa morirá. No dice, si eres solo pecado. Sí. Sí, yo siempre, con los niños, pues sobre todo que pues son a los que nosotros les estamos formando ahorita, y con mi esposo también platicamos, pero a veces que ellos ven algo y, ay mamá, porque ellos están formados en la fe, con los valores cristianos, les digo, esa persona solo peca diferente que tú, pero su pecado no es más que el tuyo, lo que pasa es que se ve más. Pero solo, o sea, igual así como cuando tú a lo mejor me echas una mentirita o no me hiciste caso, es igual que lo que esa persona está haciendo. Y no tenemos que juzgar, sino orar por ellos. Yo quiero preguntarle si usted, ¿cómo hace para orar por su familia? Para que su familia se mantenga unida, su matrimonio se mantenga unido a pesar de la distancia. Yo ya viví una relación a distancia, pero no como esposa. Si a mí ahorita me dijeran, otra vez te tienes que ir tú a México o así, o a otro lado, y separarme mucho tiempo de mi esposo, me da más temor, o sea, como que siento más de no, porque ya es mi esposo. A lo mejor antes, como éramos novios, no lo veía así, pero ¿cuál cree usted que sea el secreto? Si orar, si esto, para que usted siga como bien después de estos 6 años con su esposa. Me imagino que ha habido a lo mejor altibajos, a lo mejor ella de parte suya de que pues le dé decimos nosotros en México el bajón, como el bajón de ánimo, pero ¿cómo se ha sostenido pues para que sigan? La única forma es oración, ayuno. Dios es su gracia, ¿verdad? La que nos ayuda. Yo recuerdo en una ocasión, un hermano se me acercó. Yo le estaba preguntando al Señor, ¿por qué tú eres así de bueno conmigo? Porque todo me lo facilitas, cualquier cosa. Tú siempre me sorprendes. Y aunque yo te falle, aunque yo sea esto y ahora lo otro, tú siempre estás ahí. Siempre cuidas de mis hijos, de mi esposa y todo. Y esa es una promesa que Dios me hizo recién comenzando el camino con el Señor. Ahorita que venimos hablando con mi hermana Marina, me venía recordando de esas palabras que el Señor me decía, ¿verdad?, a través de la boca de mi hermana, que Él cuida de todo de mí. Entonces, yo creo que la clave para que la familia se mantenga unida y todo es estar en las manos de Dios, es obedecerle a Dios. Independientemente que ores por tu familia o hagas lo que hagas,
si está bien agarrado a la mano de Dios, Él va a cuidar a su vida. Amén. Sí, sí, sí. Ok, pues yo ya casi para terminar, me gustaría pues volverle a agradecer que está aquí, decirle a los que se han quedado aquí, casi al final de este episodio, que no se olviden de si conocen a alguien que está pasando por una situación así, que a lo mejor ahorita se siente lejos de su familia o que duda de buscar de Dios, pues que le manden este video y esperamos que sea bendición para ellos. Pero también me gustaría que para finalizar, si usted quiere, le dé un mensaje a los que nos están viendo. Puede ser de este tema o cualquier cosa que Dios ponga en su corazón. Sí. Bueno, mi consejo para todo aquel que está dando sus primeros pasos en el camino de Dios y comienzan a conocer lo que es la vida de un cristiano, no se desanimen por lo que tal vez ven en su hermano o en su líder, porque al final de todo son personas igual que nosotros, con los mismos defectos, ¿verdad? Las mismas, como dicen hebreos, que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras, pero oró, dice, fervientemente y no hubo lluvia por 3 años. Todos los hombres fallamos delante de Dios. Pues está comenzando a transitar este camino como hijo de Dios. Sigue adelante. No importa lo que escuches a tu alrededor, no importa las voces que el enemigo te ponga. A veces va a poner tal vez tu familia, tus amigos, aún tu pastor, tus líderes. Vas a oír palabras que te van a querer desanimar, pero recuerda que nosotros en esta tierra no estamos caminando para agradar a los hombres, sino que vamos caminando para agradar a Dios. Él es el único que merece que nosotros seamos fieles, el único que merece que nosotros nos desgastemos nuestra vida por Él, porque Él se dio todo por nosotros. Nosotros tenemos que darnos todo por Él. Aunque en ocasiones fallemos, recuerden, Dios es un Dios de perdón, un Dios que no guarda rencor como nosotros que decimos a veces, que la tengo en la bolsa. No, Dios, Él dice su palabra que toma nuestros pecados y Él no se acuerda de ellos, los esconde lo más profundo del mar y no se acuerda de ellos. Para Él somos una criatura hecha a su imagen y semejanza cuando venimos a su presencia, lo aceptamos como nuestro Señor y Él va. Si nosotros no nos sentimos dignos de Él, tranquilo, sigue adelante, porque el digno es Él y Él nos va a dignificar poco a poco, nos va a perfeccionar hasta que Él venga. Yo quiero, para finalizar, leer Filipenses 4, 6 al 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y esta palabra quise leerla para todos aquellos que ahorita están pasando por una dificultad, que yo sé que en la vida tenemos muchas dificultades, pero la palabra de Dios nos recuerda que no nos inquietemos por eso, sino que todas esas cosas que nos preocupan, esas angustias, las traigamos delante del Señor, las pongamos en sus manos y eso nos va a dar paz. Entonces, si hoy tú estás a lo mejor atravesando eso, recuerda que Dios quiere darte paz y que todo lo que tú dejes en sus manos, todo Él se va a hacer cargo y Él va a tener control sobre esas situaciones. Y si necesitas oración, si quieres mandarme un mensaje, ya sabes que donde me puedes encontrar. Está el Diario de una Hija de Dios y está el podcast también. Y gracias, hermano Liceo, por venir hasta acá, por abrirnos su corazón, por contar parte de su testimonio que yo no conocía y que la verdad me quedo impactada
Y ahora digo, con razón mi hermano es tan apegado al Señor, porque de verdad que el Señor ha hecho cosas grandes en su vida. Y hay muchas cosas todavía. Y yo sé que hay más y a lo mejor después lo volvamos a invitar para que la gente diga, a ver, queremos saber más de lo que ha pasado. No siempre se puede contar todo a detalle, pero sé que este mensaje va a llegar a las personas que Dios ya tiene preparadas para que sean impactadas por esto. Así que ustedes recuerden que nos vemos la próxima semana y que aquí todo se queda entre hijas y con Dios.